El sentido de las cosas no está en las cosas mismas, sino en nuestra actitud. Comienza Conexión Amare. Un espacio que te ayuda a mejorar, a descubrir lo mejor que hay en ti. Psicología, crecimiento personal, terapias naturales, salud. Conexión Amare. Elisa Ruano. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos otra semana más a Conexión Amare, como siempre felices de saludarles. Y como dice la frase de Antoine de Saint-Exupéry, que nació en 1900 y murió en 1944, escritor y aviador francés, con la que hemos comenzado el programa, el sentido de las cosas no está en las cosas mismas, sino en nuestra actitud. Pues les invitamos a que, si han tenido un día un poco pesado y con algún problemilla, pues cambien de actitud mientras escuchan todo lo que tienen que contarnos nuestros invitados en el día de hoy. Bueno, pues bienvenidos a nuestro programa 75 ya de Conexión Amare en Canarias Radio La Autonómica, acompañada en el control por Rubén Rodríguez. Quédense con nosotros y comenzamos. En Canarias Radio La Autonómica, Conexión Amare. Porque el conocimiento nos hace grandes. Llega la agenda Conexión Amare. Los eventos de tu interés en las 7 islas en un único espacio. Bueno, y para mí es un placer saludar a Silvia Béjar, que bueno, es certificada profesional en Sex Coach, Sex Expert. Bueno, les voy a decir todo en inglés. Ya se dieron cuenta al principio del programa que mi francés, bueno, pues no es muy bueno. No es el idioma lo mío, pero bueno, lo importante es que vamos a hablar con una experta en sexualidad humana y en educación sexual. Además, es licenciada en periodismo y autora de Tu sexo es tuyo y Deseo, que se ha convertido además en obras de referencia. La tenemos al otro lado del teléfono y la saludamos. Silvia, bienvenida a Conexión Amare. Hola, gracias por invitarme. Bueno, para nosotros es un placer tenerte. Debo decir que en este programa, que ya llevamos ya pues 2 añitos largos, nunca habíamos hablado, y es curioso, de sexualidad. Vaya. Sí, de intimidad sexual. Sorprendente porque es lo que suele recurrir muchísima gente, ¿no? Es el tema que casi todo el mundo le interesa de alguna manera. Sí, bueno, pues ya claro, por eso también hemos contado contigo, además como una persona que bueno, pues que ha escrito libros de mucho éxito y como decíamos, también tu trabajo divulgativo en los medios de comunicación pues ha sido premiado, que esto hay que decirlo, por la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual, pues lógicamente tenerte aquí con nosotros es un lujazo y más la primera vez que vamos a hablar de este tema. Yo para ir abriendo boca, Silvia, ¿por qué cuesta tanto hablar de la intimidad sexual? Bueno, a nivel público me refiero, disculpa. A ver, yo creo que a nivel público se habla mucho de sexo, sí, pero es verdad que cuando quieres hablar de verdad, a lo mejor cuesta más, ¿no? Porque es un área de la vida que genera bastante pudor en el fondo, porque es algo donde realmente pues estás en cueros. Entonces, claro. Es como un punto en tu vida en que puedes ser tremendamente vulnerable si las cosas no van como tú quieres que vayan, ¿no? Entonces esto hace que todo sea un poco complejo, cuando debería ser algo tan natural como hablar del deporte que he practicado hoy, la alimentación que hago. O sea, si lográramos normalizarlo, la vida de mucha gente cambiaría, ¿no? Si pudiéramos hablar de cosas como tengo dolor cuando practico sexo, no tengo erecciones como me gustaría, mis orgasmos no dejan mucho que desear. Si esto lo dijéramos con la naturalidad con que decimos tengo que perder 5 kilos, claro, ya verías, seríamos mucho más felices, porque lo peor en el sexo es la vergüenza de hablarlo. Si nadie habla, es como que cualquier cosa que te pase se convierte en un problema, ¿no? Es que es como, soy un paria, ¿no? Claro. Y además ese problema, al no hablarlo, se puede convertir, digamos, en un problema ya real, incluso a nivel emocional, ¿no? Para la persona que lo sufre. Claro, es que ahí está una de las cosas interesantes cuando la gente habla de sexo en público, por ejemplo, cuando hago un taller, por ejemplo, lo más clave de entrada es el hecho de que no solo hable yo, sino de que hablen las personas y se den cuenta de que al lado hay gente que tiene problemas o dificultades o miedos o complejos parecidos a los suyos. Y si no son los mismos, pues tienen otros, ¿entiendes? Porque nadie se libra. En algún momento u otro de la vida,
todos vamos a tener algún tipo de dificultad, sea por edad, sea por estrés, sea por lo que sea, ¿no? Porque en la vida no todo es lineal. Entonces, claro, si lo pudiéramos hablar, otro gallo nos cantaba. Hablar es la gran diferencia, el normalizar, el hacer que no sea algo raro. Es que si fuera algo tan simple como eso, esto cambiaría mucho la vida de las personas. Yo soy muy pesada con este tema porque es que lo veo cada día, ¿no? A la que puedes verbalizar las cosas, no les tienes tanto miedo, les pierdes el respeto, entonces sabes cómo encararlas. Claro, y también es cómo comunicarlo, porque, claro, nos han dicho, aunque eso ha cambiado un poco, que se habla del sexo de forma sucia, ¿no? Pero cuando lo dices de forma, pues sintiéndolo y diciendo, oye, pues mira, tengo este problema, y se habla del sexo de una forma abierta y limpia, por decirlo así, que no sé si suena bien, pero sí. Es por explicarlo, pues creo que todo es más fácil por lo que estamos entendiendo. Claro, sí, exacto. Y otra cosa es saber cómo comunicarse con el otro, ¿no? Claro. Porque enseguida molestamos, herimos, ofendemos, el otro se asusta. Es decir, muchas veces no hablamos básicamente porque tenemos miedo a que lo que le digamos al otro haga que el otro nos juzgue o no nos acepte o ya no nos vea con los mismos ojos, pero hay un segundo miedo. Si yo empiezo a hablar y decir esto, aquello, esto es lo que quiero, pues tendré que también escuchar qué pasa del otro lado, ¿entiendes? Y a veces nos da mucho miedo escuchar lo que quiere el otro. Y esto es algo que no solemos pensar, ¿no? Porque a veces deberíamos preguntarnos, no sé, tengo miedo a lo que me pueda decir, a lo que me pueda pedir, y yo pensar que no estoy a la altura, o no lo lograré, o no me gustará. Bueno, sea lo que sea, habría que encararlo, habría que planteárselo, ¿no? Claro. Pues bueno, ya ven, porque el sexo es tan necesario como comer o como respirar, ¿no? En nuestra vida, y pueden haber muchísimos problemas dentro de lo que es la sexualidad, y vamos a tratar algunos de ellos para ayudar también a los oyentes, porque puede ser que alguien se sienta identificado. Pero ¿qué es lo que más te dicen aquellas personas, Silvia, que van a tu consulta o que han leído tus libros? A ver, lo que suele, un poco en general, ¿no? Las mujeres donde más problemas hay, donde más te vienen a ver, te consultan, es porque tienen un apetito sexual menor que el de su pareja, ¿vale? Tener menos deseo, haberlo perdido por completo. Esto es algo que se suele ver. También las mujeres tenemos bastantes dificultades en todo lo que significa aprendizaje, es decir, muchas mujeres desconocen cómo es su cuerpo y, por lo tanto, si no conoces tu cuerpo, ¿cómo vas a sacarle partido y pasártelo bien? Por lo tanto, otra de las cosas que ves es gente con dificultades orgásmicas, mujeres, estoy hablando de mujeres. También mujeres que tienen problemas para practicar el coito, es decir, les es imposible porque padecen vaginismo, ¿no? Es decir, que se les cierra la vagina involuntariamente, por mucho que ellas quieran, no logran practicar el coito. Esos son los típicos, los que más se ven normalmente, ¿vale? Uh-huh. Pero claro, hay otras cosas muy simples, como a mí me gusta blanco y a mi pareja negro, y entonces ya, esas son las complicaciones cotidianas. En los hombres lo que sueles ver más es problemas con su erección y sobre todo eyaculación precoz. Esto es lo más común, ¿no? Y luego hay una cosa que cada vez también se ve más, es miedo a la intimidad. Curiosamente, miedo a intimar con el otro. Vaya. Es decir, hay para todos los gustos, si lo ves, ¿no? Para todos. O sea que dentro de todo problema sexual, o de la mayoría, hay una pauta mental equivocada. Yo creo que sí, que hay mucho problema de educación. Hay mucho problema de no saber qué esperar. Tener expectativas falsas, porque la imagen que tenemos, la educación que recibimos es de peli cursi romántica, o de peli porno, o de lo que me ha dicho un compañero en el colegio, o de lo que alardea el de la oficina. Con lo cual, de realidad no tiene nada. Internet hace mucho daño. A mí a veces me dicen que soy talibán, porque es que estoy muy en contra de la cantidad de porno que hay, porque pienso que deseduca. Sea un poco de porno, vale, pero es que lo que vemos ya es excesivo. Entonces, si tú te educas viendo esto, claro, cuando te encuentras con un ser humano de carne y hueso, las cosas no son así.
Entonces, claro, tú si te comparas tu erección, lo que aguantas, los orgasmos que tienes, lo que dura, todas estas cosas, con lo que ves en el porno, pues como tú comprenderás, eres un caballo perdedor, ¿entiendes? Claro. Porque nunca vas a ser como el tipo de la peli, y es muy raro que una mujer sea como una mujer que sale en una peli porno. Eso es pura fantasía, ¿vale? Eso es que no digo que sea de prohibir, pero claro, si nos comparamos con eso, y frente a eso tienes una educación sexual que te permita saber lo que es real y lo que no, claro, los chavales se encuentran unas cosas que dices, y ahora la verdad no esperas algo que no es. Claro, si tú compites con una expectativa irreal, tú vas a fracasar, entonces de ahí al problema hay un paso, lo ves el clink-clank, o sea, cómo va cayendo las piezas del dominó, ¿no? Claro. Si yo sé que es normal no durar mucho, que se puede educar, que tener un orgasmo a veces es difícil para ciertas mujeres, que para que una mujer tenga un orgasmo lo normal es una estimulación del clítoris, cosa que no sueles ver en el porno, cosas así. Entonces, cuando me lo encuentro, yo sé lo que hay, pero si mi imagen es lo que hay en el porno, cuando me lo encuentro, pienso que yo soy anormal, ¿entiendes? Claro, concepto Tremendo, equivocado, es lo que dices, educación. Educación. Y qué gran verdad. Bueno, ¿podemos dar, Silvia, algunos consejos de cómo sería tener una buena sexualidad o una relación de pareja en la cama? ¿Cómo podemos decirlo? Bueno, yo empezaría por decir que todos los que no hayamos hecho los deberes deberíamos hacerlos, en el sentido de aprender realmente cómo es nuestro cuerpo, ¿no? Yo a las mujeres siempre les digo, hay que, por ejemplo, cuando sales de la ducha, cuando te pones la crema, hay que tocar ese cuerpo, los genitales tienen que tener presencia para nosotras, ¿vale? Porque vivimos de espaldas a nuestra genitalidad frente a los hombres que lo tienen siempre presente, ¿no? Entonces, yo creo que tanto el hombre como la mujer en este aspecto tienen que hacer un ejercicio realmente entender cómo funciona su cuerpo y cómo funciona el del otro. Y cuando conoces a alguien, lo lógico es empezar lento y seguro, y a ti que te gusta, y probar, y si no me gusta algo lo digo, y intentar no tener la vergüenza de decirlo, y entender que es un proceso en que vamos evolucionando y cambiando. Evidentemente cuesta porque nos da timidez, pero sobre todo, si yo no sé cómo soy, y esto lo digo sobre todo pensando en las mujeres, si yo no sé cómo soy y lo que quiero y lo que necesito, ¿cómo le voy a explicar al otro lo que quiero y lo que necesito? Yo no puedo pretender que él me adivine, ¿vale? Uh-huh. Y él también necesita entender un poco cómo es él, porque también hay muchos hombres que tienen ideas muy equivocadas de pues eso, por ejemplo, lo que han de durar, para que también vayan con más naturalidad. Y luego es una cuestión de entender que somos humanos, que nos da vergüenza, que hay días buenos y hay días malos. Es decir, no todos los sexos son para darle un excelente, un matrícula de honor. De hecho, o sea, cuando se han hecho estudios de lo que se puede considerar un sexo suficientemente bueno, vamos a poner que de cada 10 encuentros sexuales, y no voy a decir de qué tipo, ¿vale? Si 4 de ellos son malos, tú no puedes considerar que has tenido un mal sexo. Porque es normal tener mal sexo de vez en cuando. Claro. ¿Entiendes lo que quiero decir? Pues que a la mínima que pinchamos, a la mínima que no es como queremos, ya empezamos, ¡oh, qué horror! Esto no es lo que era, no, soy un desastre, yo no sé hacerlo. Y entonces la bola de nieve es cada vez mayor. Pero es esto, ¿no? Es un poco de dedicarle tiempo a tu cuerpo, a conocerlo, a tocarte sola, saber lo que quiero, enseñarle al otro lo que quiero, entender que el otro, la otra no tiene por qué adivinarlo. No hay un amante malo. Es que yo creo que no hay ningún amante malo. Si tú le explicas a alguien lo que quieres, no puede ser malo, porque puede aprender, ¿entiendes? Claro, ahí tiene que haber una complicidad también de pareja. Sí. Como se hablan otras cosas, pues el sexo es muy importante. Claro, y piensa una cosa y dices, o sea, vivimos muchos años, es verdad que cada vez hay menos parejas que duren, pero yo siempre he pensado que parte de durar en una relación de pareja, cuando el sexo es importante para esa pareja, que evidentemente hay parejas que a lo mejor no les importa mucho, pero no son pocas, pues hay un proceso de conocimiento, de aprender del otro, y que vamos evolucionando, y que vamos cambiando con los años, y parte de la diversión de una relación de pareja es descubrir al otro, porque está claro que es muy raro que el primer día que estás con un señor o una señora te diga, mira, yo soy así, me gusta esto, y te lo diga todo. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza. Y a lo mejor aprendes algo de tu pareja y al cabo de 20 años, porque un día dice algo y dices,
ostras, Pedrín, a este le gusta aquello. ¿Entiendes lo que quiero decir? Y de repente descubres que el señor que tienes durmiendo a tu lado durante 20 años nunca te había dicho que le gustaba pues cierta postura o cierta práctica o fantaseaba con algo. Y es como descubrirlo de nuevo. Y dices, bueno, pues vamos a explorar ese terreno. Pero con naturalidad. Yo creo que es esto, ¿no? Con naturalidad, entendiendo que es, o sea, que siempre digo, delante tuyo tienes a un niño como tú, ¿vale? En este sentido somos como niños y tenemos muchos sentimientos y muchos miedos y muchas cosas. Respétalo, juega con él y a ver qué sale. Claro. Y además que yo creo que incluso beneficia a la relación de pareja. Es como divertido, ¿no? Porque al final el sexo tiene que ser placer, diversión y pasarlo bien. Claro, mira, básicamente hay 3 razones por las cuales practicar sexo. Para reproducirse, que evidentemente es la menor de las razones por la que lo hacemos, ¿no? Claro. La otra sería intimar, es decir, generar intimidad con una persona, y la otra es divertirse. Bueno, pues en la ecuación muchas veces, en vez de estar intentando intimar, divertirnos, estamos pensando, ay, que no llego, ay, que me verá la celulitis, ay, que no voy a aguantar en mi erección, ay, que me voy, y esta se me va a enfadar. Estamos en eso, ¿entiendes? O qué va a pensar en mí en vez de, estoy sintiendo lo que me está haciendo, la caricia que me da, le puedo decir que vea más suave si me gusta más, le pregunto qué quiere que le haga, ¿entiendes? Estamos más en la cabeza pensando en todo que sintiendo las cosas, y además es que es eso, es sentir, ¿no? Si yo estoy todo el rato pensando, juzgando la situación, comparándola con la idea que tengo de cómo ha de ser, ¿cómo voy a sentir ese beso? O esa caricia en la rodilla, que puede ser muy excitante, por ejemplo, en la rodilla, ¿vale? Que cualquier vaya sitio, pues sí, ¿por qué no? ¿Entiendes? Si yo estoy pensando y midiendo esta relación con la que tuve ayer o con lo que creo que ha de ser, esa caricia en la rodilla, y además busco ese sitio pero a propósito, ¿no? Claro, no la noto, porque estoy pensando. ¿Tú eres capaz de pensar y sentir a la vez? ¿Entiendes? Claro, ya hemos comentado muchas veces que eso es casi imposible, el pensar y sentir a la vez. Claro. Entonces tú, cuando estás con una persona, lo que haces es de sentirla, lo que haces es rozarla, olerla, morderla, ¿entiendes? No pensar en qué está pasando aquí en este momento. Y si el pene pierde su erección, oye, pues respiras, te relajas, charlas un poco y vuelves a empezar. Bueno. No te vas a morir dentro de un segundo. Bueno, puede ser que te pase, a alguno le pase, pero es decir, que tú aquí seguirás mañana, como el que dice, ¿no? Y yo me digo, si te va mal, oye, ya tienes mañana, tú tranquila. Bueno, pues ya ven con qué naturalidad, y así es como debería ser, Silvia, pues hablar de sexo. Ella es coach sexual, se le puede decir así. Sí. Y bueno, y ya lo dijimos al inicio de la entrevista, no habíamos tocado este tema nunca, pero a mí me ha encantado tenerte con nosotros en el día de hoy. No tenemos tiempo para más, pero sí vamos a recomendar tus libros. Bueno, muy conocido, además, Tu sexo es tuyo, de Silvia de Béjar, y también Deseo, se los recomendamos que lo busquen por internet y luego también en su página web, silviabejar.com, creo que es, ¿verdad, Silvia? Sí. Exacto, y ahí tienen toda la información. Pues lo dicho, muchísimas gracias por habernos aclarado algunas dudas, ha sido un placer, un abrazo inmenso. Un abrazo. Conexión Amare en Canarias Radio La Autonómica. Curiosidades, novedades científicas, estudios. En Conexión Amare, ¿sabías que...? ¿Sabías que las experiencias en la niñez alteran el ADN para toda la vida? Enfermedades de la edad adulta podrían ser el resultado de acontecimientos que nos dejaron huella en los primeros años de nuestra vida. La infancia es un periodo crucial en la vida de cualquier persona, pero para muchos parece que esas experiencias tempranas podrían cambiar nuestro organismo, incluso hasta a nivel genético. Un equipo de científicos de la Universidad de Northwestern en Estados Unidos ha analizado más de un centenar de genes asociados a la inflamación, buscando indicios de cambios epigenéticos. Descubrieron que un puñado de genes responsables de la regulación de la inflamación se ven alterados a causa de acontecimientos clave de la infancia, lo que sugiere que las enfermedades que sufrimos en etapas posteriores de la vida podrían ser el resultado de los eventos padecidos en nuestros años de niñez. Los expertos partieron de la hipótesis de que el vínculo entre el entorno infantil y las diferencias en los procesos de inflamación del cuerpo podrían alcanzar también a los
propios genes. Aunque la secuencia de ADN de nuestro genoma está más o menos centrada en la concepción, hemos aprendido con el tiempo que los genes individuales pueden seguir modificándose a través de procesos a los que nos referimos como epigenéticos. En Canarias Radio La Autonómica, Conexión Amare. En Conexión Amare llega el momento de conocer, aprender y reflexionar con nuestro invitado de la semana. Escritor, conferenciante e ingeniero, también físico. Félix Torán posee un doctorado en Ingeniería Electrónica por la Universidad de Valencia, es autor de más de 110 publicaciones científicas y técnicas y ha recibido varios reconocimientos de carácter internacional por su labor. Bueno, en su trayectoria como escritor, libros de gran éxito como por ejemplo El tiempo en tus manos, El arte de ser y estar, Eres talento, además libros de los que hemos hablado aquí en Conexión Amare en anteriores temporadas. Y tenía que estar con nosotros en esta tercera. Lo saludamos al otro lado del teléfono. Félix Torán, bienvenido a Conexión Amare. Hola, ¿qué tal? Estoy encantado de volver. Un cordial saludo para todos. Bueno, y esta vez vienes a hablarnos de un nuevo libro. La respuesta del universo, creando su vida ideal mediante la ley de la atracción. Ese fue uno de los libros, pero hoy viene con algo, no sé si muy parecido, que se llama Más allá de la materia, un salto cuántico en tu crecimiento espiritual. Bueno, pues este es un nuevo libro que sale dentro de muy poquitos días. Llegará a las librerías pues el día 27 de septiembre. Uh-huh. Y es un libro que, bueno, tiene conexión con el de la respuesta del universo, pero este va mucho más allá. Uh-huh. Este es un libro que lo que nos dice es que los seres humanos, ¿no?, nos recuerda que somos más bien materialistas, ¿verdad? En un grado o en otro estamos, pues, de alguna manera apegados al plano material, y a través de la razón y de los sentidos pues estamos bastante metidos en esa prisión de lo material, pero dentro tenemos una dimensión espiritual que nos llama a gritos, y la buena noticia es que poco a poco cada vez son más las personas que la están empezando a escuchar, ¿no? Entonces este libro nos va a acercar a esa dimensión espiritual, va a llevar nuestra razón hacia sus límites y nos va a producir esos que yo llamo saltos cuánticos, tomando una palabra prestada de la física cuántica, ¿no? Pero vamos, no estoy hablando de física, por supuesto, pero son cambios de paradigma, ¿no? Momentos reveladores en nuestro interior que nos irán ayudando por nosotros mismos a conectar con esa dimensión espiritual que hay dentro de nosotros. O sea, la idea no es negar lo material es necesario para nuestra evolución, incluso a nivel espiritual, pero también hay que integrar esa parte, esa dimensión eterna, infinita, espiritual, en nuestra vida material, y entonces seremos mucho más felices. Supongo que con este libro pues das pautas para poder conseguirlo, porque eso ¿cómo conseguimos eso que nos has comentado, ¿no? Ese crecimiento espiritual cuando pensamos, y la mayoría de la sociedad actual pensamos que somos muy materialistas. Bueno, pues precisamente para ir saliendo un poquito de la materia, que como decía, no se trata de desecharla, ni huir de ella, ni nada parecido, sino integrar esa otra cara de la moneda, ¿no?, que es la parte espiritual, pues también en nuestra vida cotidiana, y tener una experiencia más completa, pues en este libro presento lo que yo llamo el plano superior, que es un concepto abstracto que nos ayuda a verlo mucho más claro. Cuando hemos entendido lo que es el plano superior y su diferencia con el plano material, entonces empezamos a poder abordar toda una serie de temas profundos y que a veces no entendemos suficientemente bien, ¿no?, y los podemos ver, de hecho, de una forma como nunca antes. O sea, podemos entenderlos correctamente sabiendo qué parte de esos temas cae en el plano material, qué parte va más allá, y podemos abordar cosas como la felicidad, como el ego, como el tiempo, por ejemplo, como las ideas y la generación de las ideas, etcétera, de una forma que nunca antes lo habíamos hecho así, ¿no? Bueno, a mí me gustaría saber si, bajo tu perspectiva o por lo que tienes de experiencia al escribir este libro, ¿tú crees que hay interés hoy en día en ese crecimiento espiritual? ¿Está cambiando algo? Yo creo que sí, porque bueno, yo ya llevo casi 20 años en estos temas y en ese tiempo he podido ver una evolución bastante grande. Piensa que ya son casi 1000 conferencias a mis espaldas, ¿no?, sobre estos temas, y he podido verdaderamente pues hablar a miles de personas y recibir feedback día a día y ver cómo ha cambiado la gente, ¿no?, respecto a este tipo de temas. Al principio había cierto rechazo, por lo menos en nuestro país así era, ¿no? Pero ahora las cosas han cambiado un poco. Ahora cada vez es más las personas que se interesan por la meditación. La meditación ya no es una palabra que suena rara. El mindfulness, por ejemplo, es una palabra que está a la orden del día.
parece que se haya inventado ahora y no tiene en realidad nada de nuevo, ¿no? Y aunque todavía a estas cosas se les da un sentido utilitario, ¿no? Como métodos para salir del estrés y demás, pero poco a poco vamos moviéndonos precisamente hacia el interés por conectar con ese plano superior que te decía, con esos niveles de conciencia más elevados, ¿no? Porque decir, vale, el estrés nos afecta, nos deja desarrollar nuestro crecimiento personal, pero una vez lo has superado, hay algo más, ¿no? Pues sí, hay mucho más. Y precisamente este libro te lleva a un nivel superior. Cuando has nombrado lo de plano superior, plano material, yo no sé si puedes explicarnos un poquito mejor cómo trabajar en cada uno de ellos, porque yo no sé si en tu libro pues los diferencias y hay un tipo de trabajo para cuando estás en una parte o cuando estás en la otra. Sí, el libro además lo presenta con claridad, porque es un modelo que no es complicado, pero hay que entenderlo, y el libro lo explica con todo detalle y toda claridad, porque una vez lo has entendido, entonces las cosas las tienes mucho más claras. Ya no se hacen nunca más mezclas, ¿no? Ni se llama, por ejemplo, ciencia lo que es espiritualidad, ni se llama espiritualidad lo que es ciencia, ni se hacen mezclas raras. Se entiende la diferencia, por ejemplo, entre éxito, felicidad, bienestar, etcétera, ¿no? Básicamente, tenemos que entender que nuestra realidad en la que vivimos, un 1% de ella, vamos a llamarlo así, una pequeña fracción, es el plano material. Es al que accedemos a través de nuestros sentidos y de nuestra mente racional, y donde vivimos la vida cotidiana del día a día, ¿no? Lo que pasa es que si lo reducimos toda nuestra existencia a ese plano, entonces significa que estamos siendo materialistas y estamos reduciendo toda nuestra existencia a ese 1%. Nos estamos perdiendo el otro 99%, que es lo que llamo el plano superior. Se puede descomponer en más cosas, pero simplificando lo llamamos el plano superior. Y a ese plano no se accede a través de los sentidos físicos, de la mente racional, etcétera, etcétera, sino que se accede a través de la introspección, a través de la experiencia directa, a través de la vía meditativa. Entonces tenemos que complementar esos dos mundos, ¿no? No solo centrarnos en lo que viene por los sentidos, en lo que viene por la razón, en lo que procesamos objetiva y subjetivamente, sino que también tenemos que poner atención en esa vía interior que tiene mucho que aportarnos y además mucho en complemento a lo que vivimos cada día en el plano material. Uh-huh. Incluso yo creo, Félix, que nos podíamos sorprender lo que ocurre en el plano superior si lo trabajamos bien. ¿Ahí se puede incluir, como decía al principio, la ley de la atracción? Claro. Como te decía, una vez has visto que digamos que la realidad está dividida en esas dos fracciones, ¿no? Una pequeña fracción que es la material y una gran fracción que es el plano superior. Todas las cosas que ya conocías las empiezas a ver de otra manera, ¿no? Por ejemplo, te das cuenta de que la ley de la atracción básicamente lo que consiste es en utilizar el poder de la mente para acceder a un potencial infinito, una potencialidad infinita que hay en el plano superior, en lo más alto, y proyectarla de manera concreta sobre el plano material. Es decir, es como si tomaras la luz infinita que viene del plano superior, como si la mente fuera una lente proyectora, y proyecta esa luz infinita sobre el plano material como pantalla, ¿no? Como si fuera una pantalla de cine. Es decir, pasas de la potencialidad a la manifestación. De lo infinito e ilimitado pasas a lo finito y limitado en el espacio y el tiempo. Yo te voy a hacer esta pregunta, Félix, porque la verdad que tengo curiosidad por saber tu opinión personal. Estás diciendo que a lo mejor, cuando hacemos esa ley de la atracción, ¿la estamos haciendo hacia nosotros mismos o la estamos enfocando a algún lugar? ¿Qué pasa allá afuera? ¿Qué hay al otro lado? ¿Qué hay en ese plano superior? Mira, el plano superior, tanto como en el plano material, la naturaleza es la misma. Todo es un océano vibratorio. Realmente el universo es energía en vibración, y esto ni siquiera ya es un secreto para la ciencia, ¿no? O sea, todo, hasta la materia es energía, incluso nuestros pensamientos son energía. Te pones un electroencefalograma y enseguida ves las vibraciones, ¿verdad? Todo es energía vibratoria. Hay unos rangos de energía y de esas vibraciones que podemos captar con nuestros sentidos, hay otros rangos que quedan fuera de nuestros sentidos y somos capaces de captar en el plano material con los medios que nos da la ciencia, pero luego hay todo un océano, todo un rango enorme de vibraciones de nivel espiritual que están fuera de esos rangos, no fuera de ese dominio. Así que, si la pregunta es qué hay ahí fuera, pues ahí fuera todo es un océano vibratorio y nosotros estamos navegando en ese océano vibratorio a través de unos sentidos bastante limitados. Por lo tanto, tenemos los humanos un poder que desconocemos. Claro, porque realmente, para empezar, los sentidos muchas veces también nos engañan, que eso es otra cosa, ¿no? No solo podemos mejorar el uso de los sentidos físicos que tenemos, sino que podemos despertar también el acceso a ese otro plano, a ese plano de carácter espiritual,
a través precisamente de la meditación, donde podemos despertar pues otra serie de sentidos interiores, vamos a llamarlo así, ¿no? Como por ejemplo la intuición, llegar a tener momentos de inspiración, de conexión, ¿no? más elevada con el plano espiritual, acceso pues a toda la información que viene del subconsciente. En fin, hay todo un mundo ahí, ¿no? que podemos explorar y que cada uno tiene que hacerlo en su interior, ¿no? Bueno, decir que Félix también está dando conferencias por todo el país y sobre mente cuántica, este nuevo libro. Bueno, lo han llamado igual, ¿no? Las conferencias, Félix. Se llaman igual. Bueno, no son presentaciones de este libro, pero en esas conferencias encaja bien este libro. Las conferencias sobre la mente cuántica que estoy dando, pues tienen que ver con el acercamiento entre la física cuántica y la espiritualidad, o sea, física cuántica y ley de atracción, pero acercamiento sin hacer mezclas. Yo no soy amigo de llamar ciencia a lo que no lo es, ni de llamar espiritualidad a lo que no lo es, pero cuando tienes claro este modelo del plano superior, sabes en qué sitio cae cada cosa, ¿no? Sabes a dónde acaba la física, a dónde empieza la espiritualidad, y puedes estudiar ese borde que las separa. Precisamente en este libro, en el libro El plano superior, yo estudio la frontera que separa la espiritualidad de la ciencia, pero yo no lo hago desde la ciencia, lo hago desde la espiritualidad. O sea que no es un libro de ciencia y por lo tanto tampoco es de falsa ciencia. O sea, es un libro de autoayuda. Bueno, es un libro de autoayuda con contenido filosófico y donde cada persona pues responderá a una serie de preguntas que ellos mismos, el lector, se hará, llegará a sus propias conclusiones, porque para cada persona las conclusiones se interiorizan de una manera diferente, y llegará pues a conocer a su propia manera ese plano superior en mayor o en menor medida, por lo menos acercarse a él, ¿no? Porque conocerlo es mucho pedir, ¿no? Pero por lo menos acercarse e integrarlo poco a poco en su vida, y eso ya es bastante, ¿no? Para los tiempos que corren. Bueno, nosotros invitamos a todos nuestros oyentes a que, bueno, pues a partir del 27 de septiembre, ¿no? Que es cuando sale el libro, pues ya pues lo tengan en su poder y lo lean y lo integren en su vida. Pero yo, aprovechando que te tengo aquí, Félix, pues te voy a pedir pues que nos des algunas pequeñas pautas, algunos tips, algunos detalles para integrar en nuestra vida y poder conseguir ese salto cuántico en nuestro crecimiento espiritual. Pues mira, yo pienso que una cosa que todos debemos desarrollar, que es súper importante, es nuestro poder de concentración mental. La concentración es tremendamente importante, tiene un potencial enorme a nivel mental. No solo nos permite pensar con mayor claridad, también lidiar con las situaciones adversas de la vida, sino que además multiplica nuestro potencial mental, y cuando accedemos a ese plano superior, pues la concentración es imperativa, es una vía importantísima, ¿no? Y sobre todo cuando utilizas la ley de la atracción que hablábamos antes, la concentración es pura magia, vamos, es necesaria realmente. Entonces, hay muchas formas de practicarla, pero yo una que recomiendo bastante consiste en la de contar respiraciones. Dedicar todos los días 5 minutitos a comenzar el día. Eso sí, hay que hacerlo todos los días, si no, no esperemos resultados. Y sentarnos cómodamente, por ejemplo, en una silla, con los pies separados, las manos sobre los muslos, cerramos los ojos, tomamos unas respiraciones lentas para centrarnos, y después centramos nuestra atención en la zona abdominal, por ejemplo. Y entonces esperamos ahí como el que mira al mar y espera que llegue una ola. Y alguna ola va a llegar, ¿no? Va a haber un momento en el que el abdomen pues se expanda, y llegará un momento en el que se contrae, ¿no? Al respirar. Pues cada vez que se expande, por ejemplo, contamos 1 mentalmente, ¿no? Con nuestra voz mental. Cuando se contrae, contamos 2. Y así vamos contando. Si perdemos la cuenta, significa que nos hemos perdido. Volvemos a empezar desde el 1. Y un ejercicio tan simple, ¿no? de contar durante 5 minutos, por ejemplo, al día, es simple de explicar, pero no es sencillo de hacer. Y te pones a hacerlo y verás como, si ya cuentas hasta 5 seguidos el primer día, ya puedes decir que tienes buena concentración, ¿no? Para empezar. Porque la mente va a empezar a hacer lo que mejor sabe, distraerse, ¿no? Pues si sigues este tipo de ejercicio con regularidad, verás que tu nivel de concentración mejora y que lo vas a llevar al día a día, a la vida, y vas a notar mejoras en todos los aspectos. Mucho mayor centrado en lo que haces, pensar con más claridad, comunicar con más claridad, sentir una serenidad interior mucho mayor, y además tu poder mental, por ejemplo, para utilizar la ley de la atracción y otras leyes universales, se incrementa pero sobremanera. Bueno, tomen buena nota y yo corroboro todo lo que dice Félix, porque la verdad que, por ejemplo, hablo de mi caso, la meditación diaria ha cambiado mi vida.
Así que se lo recomiendo. Es curioso, Félix, como hay muchas personas que dicen que les es imposible realizar un simple ejercicio como el que acabas de explicarnos. ¿A qué es debido? Bueno, debo decirte que la meditación, digamos, sería como la cima de una montaña, pero para llegar a ella hay muchos caminos que transcurren por diferentes laderas, pero todos conducen a la cima, ¿no? Quiero decir que no existe una única técnica de meditación. Yo, por ejemplo, te acabo de explicar una basada en la respiración, que suele funcionar bastante bien a casi todo el mundo, y que es muy oportuna porque la respiración es algo que lo llevamos a todas partes, ¿no? Y bueno, cuando queremos, por ejemplo, recentrarnos, pues oye, tenemos el elemento con nosotros, perfecto, la respiración. Pero es verdad que hay gente que esa técnica, por ejemplo, pues no les va bien. No pasa nada. Hay que buscar cualquier otra técnica, hay que ir probando hasta que encontramos la nuestra. Y cuando encontramos la que nos va bien, practicarla. Por ejemplo, hay gente que funciona mucho mejor de manera auditiva, con sonidos, por ejemplo, y prefiere pues meditar sobre un mantra. Por ejemplo, una palabra mística como el Om famoso, o una afirmación, o sobre un símbolo, sobre una imagen. La técnica de la concentración es la misma, utilices lo que utilices, es concentrarte en algo y cuando te distraes volver. Si lo haces con la respiración, lo haces con la respiración, si lo haces con un mantra, lo haces con un mantra, pero la cuestión es que elijas un objeto de concentración que te vaya bien y cuando lo hayas probado y veas que te funciona, pues te quedas en él. Y eso es la concentración. Después viene lo del mindfulness, que es otra cualidad meditativa que ahí ya podríamos hablar también largo y tendido. Largo y tendido, sí, y que por supuesto hablaremos a lo largo de la temporada. Si no te importa, Feli, me encantaría volver a invitarte más adelante y bueno, con él podemos hablar muchísimos temas porque tantos libros escritos. Y yo no sé, ya por último, porque nos queda un minuto, Feli, para ti como escritor, ¿este también ha sido un salto cuántico? ¿Hay algo diferente en este libro? ¿Qué te ha dejado al escribirlo? Sí, porque bueno, yo mis libros de alguna manera estoy intentando desde que escribí el primero llevar a los lectores que me van siguiendo pues siempre un escalón más, ¿no? Un pasito más, empezando ya desde lo más tangible hasta llegar a lo más espiritual, pasando por lo que llamamos crecimiento personal a nivel más psicológico, ¿no? Más a nivel de éxito, etcétera, pero luego pues he ido adentrando al lector en temas cada vez un poco más elevados, de manera paulatina, ¿no? No es necesario haber leído los 15 libros que preceden o más allá de la materia para poderlo entender en absoluto, pero el que lo lea verá que este es un libro de crecimiento espiritual. No tiene que ver con los anteriores, por ejemplo, que he hablado de gestión del tiempo, o de física cuántica, o de ley de atracción, o de ley de autocreación. Los temas son muy variados, pero todos, digamos, que forman parte de un mismo abanico. Bueno, pues les invitamos a que conozcan todos sus libros en felixtoran.es, que tiene su página web. Ahí podrán encontrar también, más allá de la materia, un salto cuántico en tu crecimiento espiritual. Gracias, Félix, por haber estado con nosotros en esta nueva temporada y nos volveremos a escuchar seguro. Un abrazo y muchos éxitos. Muchas gracias, un abrazo. Conexión Amare en Canarias Radio La Autonómica. Caminamos juntos. La meta es tuya. Un espacio con Javier Berrocal. Y otra semana más, como siempre, está con nosotros el coach de Conexión Amare, Javier Berrocal Tadeo. Bienvenido una semana más. Aquí encantado, como siempre, de compartir este espacio con todos nuestros oyentes. Bueno, explícanos, a ver, como dice el título de tu espacio, ¿a qué meta vamos a llegar en el día de hoy? ¿Qué nos traes? Pues mira, hoy vamos a hablar de la autoexigencia, porque muchas veces nos justificamos en actitudes, en decisiones, incluso hasta nuestro propio sufrimiento por la autoexigencia y incluso lo llegamos a colocar como una medalla, ¿no? Es que yo soy muy autoexigente y, oye, ¿realmente te está beneficiando? No, así que vamos a hablar de eso, de la autoexigencia, porque hay veces que no nos ayuda. Bueno, digamos que es una autoexigencia negativa o poco saludable. Vamos a tratar primero, pero ¿cuáles son, pues esos síntomas o tips, ¿no? Para que nos escuchan sepa que no van por el camino correcto. Exactamente, mira, la primera señal de que la autoexigencia te está perjudicando es que sientes frustración, nervios, ansiedad. Fíjate que la frustración es ese espacio que nos falta por recorrer hasta conseguir lo que nos hemos marcado sin tener recursos para ello. Dicho de otra forma más sencilla. Oye, si es que yo me marco como meta
correr 40 kilómetros, pero sé que solamente estoy preparado para correr 35 kilómetros, pues los últimos 5 me van a causar frustración. ¿Por qué? Pues porque no lo he llevado a cabo. Y además, claro, estás nervioso porque dices, ¿y por qué? ¿Y por qué no lo consigo? Porque me lo estoy autoexigiendo, es decir, de alguna manera no acepto que no puedo llegar ahí. Y también es verdad que nos genera cierta sensación de ansiedad porque queremos llegar a ese futuro que nos estamos poco menos que imponiendo, ¿no? Porque vuelvo y repito, estamos hablando de la autoexigencia. Es la exigencia que tú te marcas para ti. Normalmente eso se da porque el objetivo no está bien diseñado, ¿vale? Y porque no te has planteado una meta adecuada o adecuadamente, porque la meta puede ser adecuada. Me explico. Puede que tú tengas claro que quieres conseguir eso, puede que sea necesario que lo consigas, pero tienes que diseñarlo de una manera correcta, porque hay una manera correcta de diseñar los objetivos. Y además, porque tal cual tienes en tu cabeza las metas, supera los recursos que tienes. Dicho de otra manera, Lisa, y es muy fácil de entender, la autoexigencia es poco saludable cuando los resultados que te estás exigiendo están mucho más allá de tu capacidad de influencia, mucho más allá de lo que puedes hacer. Que se puede definir, Javier, o si no, corrígeme, como puede ser incluso una esclavitud con uno mismo. Por supuesto, porque además, como te lo autoexiges y no te perdonas en no haberlo conseguido, lo que haces es que lo vuelves a intentar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, sin conseguirlo, evidentemente. Estamos hablando de la autoexigencia poco saludable, ¿ok? Aquella que va más allá de lo que tú puedes hacer. Entonces, claro, si lo consigues una y otra vez y no lo vas a lo persigues y no lo consigues, al final lo que haces es atraparte en ese círculo vicioso y al final eres esclavo de aquello que te has marcado como meta. Yo no sé si la autoexigencia puede derivar en cambios en la personalidad. O sea, la persona se puede volver más déspota, autoritario. ¿Suele ocurrir en algunos casos? Depende. Puede afectarte de muchas maneras, porque puede que se vuelva más déspota o autoritario si se cree que a través de esa autoexigencia se llega casi a la perfección. O también puede acabar en una baja autoestima, porque evidentemente si esa autoexigencia te lleva a la frustración permanente, al final vas a pensar que no puedes hacer nada, que no puedes lograr nada, incluso que no te mereces lograr nada. Y eso afecta a la autoestima, a la autocapacidad. Depende un poco de cómo gestiones esa autoexigencia poco saludable de la que hablábamos. Bueno, vamos a la parte positiva, que también nos gusta mucho. ¿Cuándo es positiva? ¿Cómo es la manera correcta de autoexigencia? Mira, la autoexigencia es positiva cuando la transformas en motivación. Cuando eres capaz de levantarte por la mañana con entusiasmo para conseguir la meta de hoy, esa que tú te has marcado. Fíjate que estoy diciendo la meta de hoy, porque un objetivo grande de estos que a uno le gustan, tiene metas más pequeñas que lo componen. Son lo que llamamos los pasos intermedios. Y es importante determinarlos con fecha. Y cuando tú te exiges dar ese paso que toca hoy, oye, bien, de una manera que te estimule, que te motive, esa autoexigencia es positiva. Es positiva cuando te hace avanzar, cuando te estimula para que des ese 100% que tú te has propuesto, de tal manera que no caes en el aburrimiento o en la monotonía. Dicho de otra forma, Lisa, la autoexigencia es positiva cuando te empodera, cuando te da poder, cuando realmente te da la energía necesaria para alcanzar eso que tú te has propuesto y, ojo, cuando te lo has propuesto bien, como decíamos antes, no que esté mucho más allá de lo que puedes hacer. Entonces supongo que en la autoexigencia positiva está todo como un poco más ordenado, ¿no? Hay un orden. Exactamente, lo acabas de dar con la clave. Tú te puedes exigir aquello de lo que eres capaz. Si te lo exiges, eres capaz y das tu 100%, genial, porque de alguna manera no has desaprovechado tu energía, no has desaprovechado tu tiempo, no has desaprovechado tus recursos a la hora de ponerte en marcha para conseguir aquello que te has propuesto, ¿vale? Eso sí, siempre y cuando esté todo bien diseñado. Como decíamos antes, tú lo ordenas, lo acabas de comentar tú, pero claro, lo ordenas de tal manera que sea útil, que sea posible. Entonces ahí sí, incorporamos la autoexigencia y ¡boom! Ese es el empujón que necesitamos para conseguirlo. Bueno, y muchas veces hemos hablado aquí en el programa pues que muchos comportamientos o la mayoría o creencias se integran en nuestra vida pues desde que somos pequeños, ¿no? De temprana edad. Y la autoexigencia negativa, ahora vamos a volver a ella, ¿de qué experiencia en la infancia, Javier, o en la adolescencia nos estaría hablando? ¿Exigencia con los padres, educadores o va en nuestra personalidad? Nacemos así. Mira, la autoexigencia suele venir del modelaje de una referencia a la que admiramos o que detectamos que tiene éxito. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que copiamos lo que nos parece normal y lo que parece que funciona.
Eso suele ser habitual en edades tempranas. ¿Por qué? Pues porque nosotros evolucionamos y aprendemos fijándonos en los que tenemos alrededor, ¿vale? Vamos imitando comportamientos cuando vemos que algo funciona o es lo habitual, porque en casa siempre, oye, papá o mamá y papá, los dos se han autoexigido un montón por encima, pues a veces de muchas cosas, ¿no? A veces se autoexigen, por ejemplo, a nivel laboral, por encima de tener una familia amorosa o saludable, pues eso es la normalidad para nosotros. Y es lo que vemos como modelo de éxito. Bueno, por eso lo llamamos modelaje, ¿no? ¿Qué pasa? Que a veces ese modelaje es el que nos condiciona, y otras veces también es por imposiciones en la forma de conseguir resultados. Los típicos mensajes de siempre tienes que sacar un 10 en los exámenes, eso es lo más importante del mundo. Oye, quizás no es la persona que te lo dice, no es un modelo porque no lo hace, pero sí te lo impone y tú te lo crees. Entonces aceptas que esa es la forma de seguir avanzando porque es lo que te dicen que debes hacer. El problema es que esa forma de pensar puede acarrear mucha frustración, como decíamos antes, y una baja autoestima. Ahí sí, de alguna manera, la autoexigencia es negativa. Y además venimos influenciados desde pequeños. ¿Qué ocurre cuando desde pequeños nos imponen o modelamos ese tipo de comportamiento? Pues mira, que vamos a llegar a ser adultos pues con unas taras ya bastante fijadas. Porque a lo mejor cumplimos los 20 años, los 25 años y llevamos 2 décadas de nuestra vida comportándonos así, y entonces nos va a limitar. Así que depende de cómo manejes ese modelaje, depende de cómo manejes la evolución y depende de cómo manejes los compromisos que tú tengas contigo mismo, porque en casa puedes tener unos modelos que te gusten o no, pero fuera de casa también tienes otros. Y si de alguna manera tú te comprometes a fijarte a lo mejor en ese amigo o esa amiga que sí te gusta cómo funciona y cómo alcanza los objetivos, no a través de una autoexigencia negativa, sino a través de un empoderamiento, de una motivación, pues oye, si tú decides comprometerte en aprender a funcionar de esa manera, pues vas a usar la autoexigencia en positivo en lugar de en negativo. Y ahora se me ocurre, Javier, porque pensándolo nos podemos confundir con el perfeccionismo. Yo no sé si es lo mismo, porque puede ir unido, pero no es igual, ¿no? Exactamente, puede ir unido, pero no es igual. El perfeccionismo, digamos que sería la meta, ¿vale? Es como yo quiero alcanzar la perfección en esto, quiero hacer esto perfecto, quiero que esto sea perfecto. Y la autoexigencia es, digamos, la actitud desde la cual tú quieres alcanzar la perfección, ¿vale? Es como me exijo. Estamos hablando, ¿verdad? En este caso, la autoexigencia es negativa, hay que dejarlo bien claro, porque la autoexigencia no siempre es negativa, hay autoexigencia positiva, como dijimos antes. Pero claro, si yo quiero alcanzar una perfección que ya sabemos aquí que no existe, y encima me exijo ser perfecto, uy, ahí estamos... en una bomba de relojería, vamos. Exactamente, es la combinación perfecta para ser infeliz. Sí. Y vamos a hablar de la culpa, que es un sentimiento que está muy arraigado y muy presente también en el espacio de Javier, porque siempre sale. La culpa, el miedo, siempre sale en todos los temas que tratamos. Muchas veces, sí, es verdad. ¿Tiene algo que ver en la autoexigencia negativa? ¿Lo recalcamos otra vez? Mira, la culpa, el miedo, como tú decías antes, aquí sale mucho a la palestra porque nos damos cuenta de que son sensaciones, pensamientos, sentimientos que realmente son muy limitantes. Son aspectos de nuestra vida que nos bloquean, que no nos hacen avanzar, que nos hacen mirar hacia atrás o inmovilizarnos y no caminar hacia adelante para conseguir lo que queremos. Por eso me gusta mucho que lo saques esta vez de nuevo, Eli, porque de alguna manera es verdad que la autoexigencia negativa tiene que ver con la culpa, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Vale? Es fácil. Si no cumples con esa autoexigencia tan elevada que te estás imponiendo, probablemente te sientes culpable. Y fíjate tú que es un círculo vicioso. Y además, para ti o para aquellos que te exigen, quiero decir, si a lo mejor tus padres o tu profesor o tu pareja te exigen, te imponen que tú cumplas algo más allá de lo que estás preparado en este momento, no significa que nunca lo puedes alcanzar, pero es que a lo mejor es justo en este momento no puedes sacar un 10 en ese examen. ¿Por qué? Pues porque te has pasado una semana con gripe y el examen es mañana y no has estudiado nada y sería absurdo que tú le compraras la exigencia a tu padre de que mañana tienes que sacar un 10, porque no te ha dado tiempo a estudiar. Entonces, ojo, es importante saber dónde están tus límites para aceptarlos y no sentirte culpable por no cumplir ese objetivo marcado y no autoexigirte por encima de lo previsto, ¿verdad? Suele ser una consecuencia, sí, eso de la culpa en relación con la autoexigencia y además es muy desagradable.
Bueno, y ahora vamos con las soluciones, que eso nos encanta como siempre, y por eso les ofrecemos este espacio cada semana para que lo integren en su vida, sobre todo, como siempre decimos, Javier, que lo lleven a la práctica, que no solo lo dejen ahí, sino que lo lleven a la práctica. Bueno, soluciones para ser autoexigentes de forma sana. Nos olvidamos ya de la autoexigencia negativa, que ya nos ha hablado Javier bastante sobre ella. Exacto, y vamos a recordar que la autoexigencia positiva es aquella que te empodera, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, que la autoexigencia positiva es la que te da ese poder, la que te motiva para conseguir la meta, vamos a tener en cuenta otros, digamos, requisitos para alimentar esa autoexigencia positiva. Bueno, primero, diseña bien tu objetivo. Ya hemos hablado aquí muchas veces, para diseñar bien un objetivo, por ejemplo, vamos a usar el modelo SMART, que sea específico, medible, asumible, realista y situado en el tiempo, es decir, puesto en la agenda, cuándo voy a dar cada paso. Segundo, asegúrate de que tienes todos los recursos. ¿Por qué? Pues para que en alguno de los pasos que vayas a dar no te veas frustrado en conseguirlo sin saber cómo, sin tener el tiempo necesario, sin tener la inversión necesaria, etcétera. Siempre es importante que cuando tengas un objetivo te asegures de tener las herramientas necesarias para conseguirlo. Encuentra la motivación, es decir, el motivo por el cual tú quieres alcanzar esa meta y dale estímulo a eso, visualízate, escríbelo, repítetelo, simple y llanamente encuentra la motivación y aliméntalo. Cuarto, divide el objetivo en metas pequeñas que te mantengan estimulado, porque sabemos que cuando las metas son muy largas llega un momento en el que ya decaes porque se transforman en monotonía. No, divídelo en pequeños pasos y que cada uno de ellos tengan esa motivación, esa energía que te estimula, esa energía que te dice, venga, hoy vamos a hacer esto que además es diferente a lo de ayer, con lo cual pues, oye, tienes su miguita, ¿vale? Porque vas a aprender y además no te vas a aburrir. Otro paso, detecta cuál es tu máxima capacidad de influencia y esto es muy importante. No te exijas algo que no puedes hacer, para que no te frustres y no te me vengas abajo. Otro punto, además, muy importante. No le compres las exigencias a los demás. Vaya. Esto es, vamos. Eso es como, sí, no cargas en tu mochila más de lo que tengas que cargar, ¿no? Exacto, y además si el otro es el que te está diciendo que hagas algo, oye, eso es tuyo, que no es mío. Entonces, no le compres esa exigencia. En todo caso, si tú crees que es interesante para ti, haz lo tuyo, pero no lo hagas para el otro, ¿vale? Hazlo por ti. Y por último, y yo creo que quizás es lo más importante, permítete no ser perfecto, permítete no ser perfecta, porque de alguna manera reconocer que eres humano y que no todo lo consigues hará que si alguna vez caes tengas ánimo para levantarte, porque te darás cuenta de que no pasa absolutamente nada, simple y llanamente habrás aprendido una lección y con ese nuevo aprendizaje nos empoderaremos hacia el siguiente objetivo. Exacto, y sobre todo porque ahora que hemos hablado de la autoexigencia negativa, Javier, es como hacernos daño a nosotros mismos, no nos estamos respetando, ¿cierto? Evidentemente, si tú no respetas que de alguna manera tú tienes esos límites de los que hablábamos antes, si tú no aceptas que quizás en este momento no puedes dar ese paso, si tú no aceptas que no puedes estar siempre a 3000 revoluciones por minuto, porque lo ideal es que tú estés siempre, pues bueno, a 1000, es decir, que seas feliz. Eso no significa que nunca puedas esforzarte un poco más de la media, un poco más de lo habitual. Significa que no siempre puedes estar esforzándote al máximo, porque es como tener un motor siempre revolucionado al máximo de lo que da. Evidentemente, ese coche, ese motor va a funcionar durante muchos kilómetros, pero se va a estropear, se va a romper mucho antes. Eso significa que no has respetado el cuidado del motor. Eso significa que no has respetado el cuidado de la máquina que te hace avanzar. Entonces, aprende de eso. Respétate a ti mismo, porque así respetarás la máquina que te hace avanzar en la vida. Así te respetarás a ti. Bueno, pues nos quedamos con ese apunte, como siempre, de Javier Berrocal Tadeo. Recordamos tu web, Javier, javierberrocaltadeo.com, por si quieren conocerte mejor. Y bueno, pues haga una visita por tu casa cibernética, que también viene bien. Si apetece, y están encantados de recibirle. Exacto. Javier, como siempre, muchísimas gracias por habernos traído este interesante tema en el día de hoy, que hoy en día hay mucha autoexigencia negativa y nos tenemos que relajar un poquito, porque la vida es más fácil. Claro que sí, exígete solo cuando sea necesario, si no, disfrútalo, fluye. Bueno, pues hasta la semana que viene. Un abrazo, Javier. Hasta la semana que viene, un abrazote.
Y hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de hoy. Volveremos ya la próxima semana. En el control ha estado Rubén Rodríguez. Y recuerden que nosotros también somos blog. Nos pueden visitar en www.amareblogger.com. Nuestro correo, conexionamare@canariasradio.es. Y hoy nos vamos a despedir con una frase de Ugo Betti, que fue juez y dramaturgo italiano del siglo XX. Siempre en nuestra vida hay algo que desearíamos no haber hecho, pero ya está hecho, y lo único que podemos hacer es sacar de este error las consecuencias más favorables. ¡Feliz semana! Aprender sin reflexionar es malgastar la energía. ¿Reflexionamos hasta el próximo programa? Un espacio que te ayuda a mejorar tu vida y a descubrir lo mejor que hay en ti. Conexión Amare. Elisa Ruano.